Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Bueno, y como dato curioso sobre el tema de las momias, se registró en el año 2018 que a la momia del faraón egipcio Ramsés II, pues hubo que sacarle pasaporte para sacarlo de Egipto y llevarlo a un país europeo. Tenían que hacerle un tratamiento porque tenía muchísimos hongos y pues obviamente esto pone en riesgo la supervivencia de la momia, como dato curioso para que lo lean. Después de todo este tema del embalsamamiento, entonces José va y solicita un permiso al faraón para que éste le permita desplazarse del territorio de Egipto e ir hasta la cueva de Macpela para poder hacer entonces digamos, el entierro de su padre. ¿Por qué tenía que pedir permiso? Porque recuerden que José era extranjero y además pues era el segundo al mando en el reino de Egipto, pues entonces no iba a ser bien visto que digamos que una extranjera se pusiera de ruana a las normas egipcias, se pasara por la galleta la autoridad del faraón y sencillamente pues en nuestra jerga paisa hiciera lo que se le viniera en gana. No, el hombre era sujeto a autoridad y obviamente a pesar del dolor por la muerte de su padre, pues esto no lo autorizaba a pasar por encima de las normas que lo regían a él y sobre todo cuando estaba llamado a ser ejemplo para todas las personas que veían en él un excelente ser humano, pero también un excelente gobernante de los territorios de Egipto. Vemos que encuentra gracia delante de los ojos del faraón y efectivamente el faraón no solamente le da permiso de ir y sepultar al papá como éste había jurado, sino que también le otorga una delegación que lo va a acompañar. Aquí es muy interesante ver que dice que los egipcios lloraron a Jacob. Era un hombre que se había ganado el afecto, no solamente por su hijo, sino también él como persona se había ganado el afecto del pueblo. Bueno, entonces siguiendo con este relato, dice que efectivamente José va con todo un cortejo bastante imponente además a enterrar a su padre. Dice que subieron ancianos, subieron personas muy distinguidas dentro de la sociedad egipcia, oficiales, de tal manera que en la tierra de Gosén, que era el sector que el faraón había autorizado para que los israelitas estuvieran allá, solamente quedaron animales, niños, y aunque no lo mencionan ahí, pues esos niños tenían que estar cuidados por sus mamás o por las siervas que esas mamás tenían para que se hicieran cargo de estas labores domésticas, obviamente. Pero nuevamente nos vamos a encontrar con que las mujeres no son mencionadas y más adelante veremos el por qué. Les explicaré más adelante esto, chicas, no se preocupen. Bueno, resulta que ellos van ahí en este cortejo fúnebre, llorando, tristes, pues obviamente es una pérdida enorme e irreparable. Pero hay una cosa que debemos detenernos y es en el versículo 9. Dice, subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Esto en términos de ese momento de la historia podría haberse malinterpretado porque gente de a caballo, pues imagínate, y entonces iban armados además y se dice que se hace un escuadrón muy grande. Resulta que esto era también parte de los honores militares que se le rinden a Israel por parte, obviamente, de los oficiales del faraón. Pero cuando tú estás en otro país, supongamos que en este momento se muere alguien muy distinguido en Colombia y esa persona hace jurar a todas las personas alrededor suyo, no, mire, yo quiero que ustedes me entierren por favor en Venezuela. ¿Usted se imagina qué pasaría en este momento que estamos viviendo, donde se arme un escuadrón bien imponente y que en este caso para que le pongamos los efectos especiales que tanto nos gustan, no, vamos a rendirle un homenaje a fulano de tal que se falleció, entonces por eso hemos destinado 4 helicópteros artillados, se van a trasladar unos buques de guerra porque queremos hacer pues obviamente cierto unos disparos al aire en honor al alma de esta persona, destinamos 700.000 unidades del ejército y bueno pues don Nicolás Maduro, estamos aquí parados en la frontera a ver si usted nos deja pasar a enterrar a este personaje tan distinguido. ¿Usted sabe qué pasa? Inmediatamente se activan todos los protocolos y hay una guerra tremenda porque Nicolás Maduro, que además es bien brutico, va a decir, no, estos no vienen de duelo, estos vienen es a adueñarse de la tierra venezolana, de la patria de Simón Bolívar. Yo tan payasa, perdón muchachos, estos son los efectos especiales. Entonces, algo como eso podía suceder en ese momento de la historia. Por eso en el versículo 10 dice que llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán,
y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. ¿Qué quiere decir ese versículo? Como para que lo entendamos. Resulta que habían dos maneras de llegar hasta los territorios de la cueva de Macpela, o sea, donde iban a enterrar finalmente el cuerpo de Israel. Uno era atravesar todo el territorio de los filisteos. El problema era que los filisteos era un pueblo bastante quisquilloso, un pueblo muy problemático, de pronto con baja autoestima porque todo lo tomaba muy a pecho y todo lo veían como una amenaza. Entonces José, haciendo uso de buena prudencia, dice, no nos metamos por el territorio de los filisteos porque de pronto pues por hacer bonito hacemos feo y aquí lo que terminamos es desarrollando o dando, digamos, el pretexto para que los filisteos entren en una confrontación armada contra Egipto y pues hombre, ese no es el caso. El objetivo es definitivamente pues enterrar a mi papá, yo ahora no estoy como para una guerra y el faraón tampoco me llamó pues como para que yo esté peleando aquí con Raimundo y todo el mundo, no, entonces más bien muchachos, venga, cojamos toda esta parte que es más larga, vámonos por este ladito del Jordán, cogemos la era de Atad, o sea, un camino, una ruta, y aunque nos demoremos más, pues muchachos, al fin y al cabo mi papá no me va a podrir, ya está embalsamado. Pues qué importa, vamos, pero evitamos este problema y antes lloramos ahí en el camino, tenemos más tiempo de duelo, y bueno, y en fin, y entonces ahí dice que endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Se quedan 7 días en toda esta parte para, digamos, que las fuerzas enemigas o digamos, esas naciones a través de las cuales tenían que pasar para llegar hasta Macpela, dijeran, bueno, estos sí vienen como con gente de a caballo, vienen armados, viene mucha gente, viene persona muy distinguida de Egipto, pero no, pues mira que llevan ahí varios días y no, o sea, están llorando un muerto, no, eso no hay problema, tranquilo, déjenlos pasar. O sea, estaban dando tiempo para que no fuera a ser malinterpretado ese grupo tan impresionante de gente y menos si tenían gente de a caballo, tenían gente armada que los estaba acompañando. En el versículo 11 dice, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Y por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Eso va a traducir, Abel Misraim va a traducir pradera de Egipto o llanto de Egipto. En el versículo 12 dice, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredar su sepultura. Cumplen entonces lo que el papá les había solicitado, pero en todo esto no vemos que los hijos de Israel hayan llorado. En el versículo 14 dice, y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. De esta forma entonces se cumplen las honras fúnebres para este último gran patriarca que vamos a encontrar en la escritura. Surgen más, pero ninguno tan distinguido como este en cuanto a ser reconocido incluso por otra nación, ¿verdad? Y así se cumple la historia de Israel. Vemos cómo entonces cada uno de nosotros llegará al final de sus días. Procuremos entonces utilizar esta vida que nos queda de la mejor manera. Cuando en el versículo 18 encontramos que los hermanos vienen y se postran delante de José y le dicen, henos aquí por siervos tuyos, lo que estaba sucediendo ahí es que estos hermanos estaban humillándose delante de José, reconociendo que la autoridad patriarcal ya reposaba sobre él. Por eso van y se humillan. Cuando en el versículo 19 José les responde diciéndoles que no teman y hace la pregunta, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Esa pregunta nos muestra que José tenía un corazón muy noble, porque a pesar de que él sabía que tenía toda la autoridad y el poder para castigar lo que sus hermanos habían hecho y que ya no tenía, digamos, encima de él la autoridad de su padre, pues porque este ya había muerto, entonces podía hacer como bien le pareciera. José decide tomar una ruta más pacificadora y se da cuenta que aunque tiene la fuerza, el poder, la autoridad, el permiso para tomar venganza, también hay una enseñanza muy grande, que esa venganza es que él no permite. Sus heridas ya han sido sanadas en todo este tiempo. La alegría de poder ver a su familia reunida, de poder verlos bien, de poder verlos que gozan de una buena calidad de vida, ha rebasado como un bálsamo las heridas que podrían existir en su alma y en su corazón.
y entiende entonces que si alguien tiene que hacer justicia por lo acontecido, pues obviamente eso no va a estar en sus manos, sino que es Dios, al único al que le corresponde tomar venganza por cualquier situación que nos haya acontecido a nosotros o que esté por acontecer. De aquí es muy importante fijarnos en esta enseñanza bíblica, chicos, porque muchas veces nosotros en nuestro corazón albergamos sentimientos que la verdad no son buenos, que la verdad pueden traer consecuencias incluso para nuestros cuerpos. Podemos somatizar todas estas emociones negativas y traer enfermedades sobre este cuerpo que Dios nos ha dado. Es necesario encontrar el descanso, es necesario pedirle a Dios que nos ayude a sanar cualquier cosa que haga doler aún nuestro corazón, perdonar a las personas que nos hayan hecho daño y dejarlas ir y caminar con una maleta lo suficientemente liviana porque esta vida la verdad es muy corta. También José en el versículo 21 les dice, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón. Él les dice, no se preocupen muchachos, mire, ya se los dije, se los vuelvo a decir, llevo casi 20 años demostrándoles que los amo, que los voy a cuidar, que hay paz en mi corazón, no se preocupen. Y después de esto ya nos va a narrar que José llega a la edad de 110 años, que ha logrado criar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos, es decir, que Dios le dio una larga vida. Después, al igual que el patriarca Israel, en el versículo 24 vamos a encontrar que José le da instrucciones a sus hermanos, diciéndoles, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y finalmente en el versículo 26 dice, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Otro gran hombre de Dios que ha cumplido el propósito a cabalidad, que vio sus sueños cumplidos sobre esta tierra, pero que también tiene la delicadeza de dar instrucciones de lo que ellos deben hacer con sus huesos cuando salgan de Egipto, y eso sucederá exactamente 430 años después de la muerte de José. Más adelante, el pueblo de Egipto se va a olvidar de las grandes obras que José hizo para el reino, de cómo los libró de estos 7 años de hambruna, de cómo enriqueció con la sabiduría que Dios le había dado el imperio de Egipto. Nos vamos a dar cuenta después que las historias o la historia de José va a ser escondida de los anales históricos de Egipto y empiezan ellos a ser esclavizados. Esto lo veremos ya en el libro siguiente. Un abrazo. Gracias por haber tomado en serio este estudio. Gracias por sacar el tiempo para aprender de Dios, porque es la mejor inversión que podemos hacer. Y de antemano, pues bienvenidos al estudio siguiente, que es Éxodo.